de reportar el cumplimiento de la obligación, de reportar que no pagamos impuestos, de reportar que no hubo un movimiento, o sea, esas son las obligaciones de tipo formal. La doctrina tiene también su propia definición de lo que significa ser sujeto pasivo de la obligación tributaria. Recordemos los jóvenes que estamos hablando de la obligación tributaria, que es diferente a otras obligaciones en las que puede el mismo sujeto ser activo y pasivo en las demás obligaciones. En esta no. En esta porque nosotros tenemos que cumplir con las obligaciones que establece el Estado. O sea, desde el momento que llevamos a cabo un hecho que está contemplado como hecho generador en la ley, tenemos la obligación de pagar el impuesto. Dice la doctrina que se hace referencia a los sujetos normalmente particulares, o sea, el Estado no paga impuestos, jóvenes, los que pagamos impuestos somos nosotros, los contribuyentes, la generalidad de la población que pagamos, por ejemplo, el IVA, que lo pagamos absolutamente todos, o el impuesto sobre la renta si estamos en esa situación que establece la ley. Somos todos entonces los particulares, o sea, todas las personas que somos parte de este Estado, pero que no somos el Estado en sí. También dice la definición doctrinaria que pueden ser entes públicos. Difícil que un ente público pague impuestos. Puede estar como agente retenedor, pero no como él obligado de pagar impuestos. Dentro de las obligaciones, de los deberes que establecen las leyes tributarias hay pecuniarios y no pecuniarios, o sea, pagar. Pecuniario, cuando hablamos de pecuniario, dar dinero. O no pecuniarios, que es cumplir las obligaciones formales. Que configuran su estatus jurídico de sujeción, o sea, estamos sujetos nosotros. Cuando dice de sujeción, es que nosotros nos encontramos como en la parte de somos sujetos de las obligaciones de tipo tributario. Y nos corresponde en cumplimiento de esas obligaciones, naturalmente, si se lleva a cabo el hecho generador, tenemos que dar el aviso. Si no se lleva, igual tenemos que dar el aviso, porque así lo manda la ley. ¿A quién? A la Superintendencia de Administración Tributaria, que es la encargada de la gestión tributaria, después que nosotros damos el aviso que sí tuvimos movimiento o que no tuvimos movimiento. El sujeto pasivo, dice la doctrina, se fue concibiendo como el deudor. Ojo, jóvenes, deudor. Todos nosotros, como contribuyentes, somos deudores del pago de la obligación tributaria cuando salga a pagar. Cuando no salga a pagar, también somos los obligados de avisar que vamos a cabo el hecho generador, pero que no hay impuesto para pagar, pero igual tenemos que avisar. Frente a la hacienda pública, dice la doctrina, ¿por qué? Porque se concibe como la hacienda pública todos los bienes que tiene el Estado, dentro de esos bienes están los impuestos. Oscurecido y relegado, dice, a segundo término, su condición de sujeto a deberes formales y en general la potestad de imposición del sujeto activo. O sea, el sujeto activo impone a nosotros, sujetos pasivos, obligados tributarios, contribuyentes, así como nos vayamos disgregando, el cumplimiento de las obligaciones tributarias, jóvenes. Tenemos que cumplir con las obligaciones de tipo tributario porque desde el momento que lo dejamos de hacer, nos convertimos en sujetos sancionados, o sea, nos imponen una multa, o sea, una sanción que casi siempre es una multa, o otro tipo de sanciones como cerrar los negocios, o en el peor de los casos, si se establece que se cometió un probable delito, pues nos tendremos que ir a un proceso penal que no es para nada agradable, jóvenes. Jóvenes, por lo tanto, vemos pues que en esta relación jurídico-tributaria alguien tiene la batuta, alguien tiene todo el poder y otros que somos nosotros los contribuyentes, pues tenemos la obligación de cumplir con las leyes de tipo tributario. El Código Tributario nos da la definición legal de sujeto pasivo. Bien, jóvenes, les he dicho en clase, se los digo acá, es importante que tengamos nuestro código tributario y que subrayemos. Si ustedes llevaran su código tributario, subrayaran sus leyes, hasta contestar los exámenes sería más fácil.
Pero desafortunadamente la mayoría no han llevado o los llevan, pero los tienen guardados. O sea, el problema es que hay que leer los jóvenes. El artículo 18 del Código Tributario nos da la definición de ese sujeto pasivo. O sea, dice que es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias. O sea, no hay para dónde. Esta persona está obligada a cumplir con todo lo que establece la norma. Presentar declaraciones, inscribirse, si hay cambio de dirección, pues naturalmente tiene que dar aviso de su cambio de dirección. Sea en calidad de contribuyente, dice, o de responsable. O sea, yo misma tengo que pagar el impuesto o esta persona que es la responsable me lo retire a mí para pagarlo en nombre mío, pero siempre soy yo la que estoy pagando. Importante. El que paga siempre es el contribuyente. En el caso del impuesto sobre la renta, relación patrono-empleado, siempre es el empleado. Aunque el patrono le retenga el impuesto, lo traslade posteriormente a la SAT, el que está pagando realmente es esta persona. El obligado, o sea, el sujeto, el verdadero contribuyente, que en este caso es el trabajador. El otro simplemente, y también tiene ese tipo de obligación, retener el impuesto y trasladar. Es su obligación. Si no cumple con esa obligación, se hace acreedor también a sanciones tributarias porque esto es una infracción. Pero quien tiene la peor parte es el contribuyente, o sea, en este caso el trabajador. ¿Qué nos dice las leyes? ¿Qué nos dice las leyes en relación a este contribuyente sujeto pasivo de la obligación tributaria? Miren, jóvenes, la ley de actualización tributaria que contiene la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 71, esperaría que todos estén subrayando en su ley del impuesto sobre la renta, el artículo 71, jóvenes, nos dice quiénes son los contribuyentes del impuesto sobre la renta. Y dice, son contribuyentes de este impuesto las personas individuales residentes en el país que obtengan ingresos en dinero por la prestación de servicios personales en relación de dependencia. ¿Qué significa, jóvenes? Que somos personas, no personas jurídicas, no personas sociales, sino que somos personas individuales, que tenemos que estar en este país, que nos van a pagar dinero por prestar nuestros servicios en relación de dependencia, o sea, ser empleados. Es lo que dice el artículo 71 de la ley del impuesto sobre la renta. Para la ley del impuesto sobre la renta son contribuyentes estas personas individuales que estén en el país, que reciban dinero por prestar sus servicios en relación de dependencia, o sea, por ser empleados. El artículo 110 de la misma ley del impuesto sobre la renta establece otro tipo de sujeto pasivo. O sea, ustedes se van a dar cuenta que en esta ley hay varios sujetos pasivos. Dice que es sujeto pasivo del impuesto toda persona individual o jurídica. Fíjese la diferencia. En el 71 dice solo personas individuales. ¿Por qué? Porque solamente personas individuales físicas como nosotros pueden ser empleados. Las sociedades no pueden ser empleadas. Entonces aquí nos dice que es toda persona individual o jurídica. Ente o patrimonio, fíjese que aquí tienen otros sujetos adicionales a lo que puede tener el impuesto sobre la renta cuando se trata de los empleados. Dice que puede ser una persona individual, cualquiera de ustedes o yo, una persona jurídica, cualquier tipo de sociedad o cualquier tipo de institución jurídico, cualquier ente, dice, o patrimonio que solicite la inscripción a su nombre de un vehículo automotor. Fíjense, jóvenes, estamos hablando de la ley del impuesto de circulación de vehículos. ¿Quién es el sujeto pasivo? Cualquiera que solicite la inscripción del vehículo a su nombre. El artículo 111 de la misma ley de actualización tributaria, o sea, el impuesto sobre la renta, dice que cuáles son las obligaciones del sujeto pasivo. Miren, jóvenes, y aquí nos encontramos que tenemos una gran cantidad de obligaciones, según la ley de actualización tributaria, que son pagar el impuesto,
de la primera matrícula de los vehículos, suministrar y documentar los datos y características del vehículo, realizar su inscripción ante el registro fiscal de vehículos. Mire, esas son todas las obligaciones que tienen los sujetos pasivos y por eso se le denomina sujeto pasivo, porque nos damos cuenta que tiene todas las obligaciones. Y casi que cero derechos podríamos decir, pero sí todas las obligaciones. O sea, todo esto del artículo 111 de la Ley de Actualización Tributaria, que es el decreto 10-2012, tiene todas estas obligaciones para el sujeto pasivo. ¿Qué nos dice la doctrina? La doctrina nos dice que existen los contribuyentes y dice que son contribuyentes por deuda propia, son sujetos pasivos por deuda propia. ¿Qué significa que sea deuda propia, jóvenes? Significa que el que tiene que pagar el impuesto soy yo. El que llevó a cabo el hecho generador no es aquel, no. Yo, es mi relación con la administración pública, con el Estado, es esa de cumplir yo con la obligación que yo misma generé desde el momento que llevé a cabo el hecho generador. Dentro de estos contribuyentes tenemos a los deudores y son esos responsables directos al pago de la obligación tributaria. Ejemplo, jóvenes, el que vimos anteriormente en relación al impuesto de circulación de vehículos. ¿Quién es el obligado? El que inscribió el vehículo a su nombre. Es una persona individual, Juan Pérez, es una sociedad, Sociedad del Sol, es un patrimonio, es un fideicomiso, cualquiera de estas instituciones que tienen su NIT y que inscriben un vehículo a su nombre, son los deudores directos ante la SAT del cumplimiento de las obligaciones tributarias relacionadas con este vehículo. Aquí dentro de la presentación tenemos como ejemplo un impuesto que no grava ninguna manifestación de riqueza, como es el impuesto del timbre y papelería especial para protocolos. ¿Quién es el deudor? Acá, veamos. El impuesto único sobre inmuebles. El deudor, según la ley del UCI, que espero la hayan leído, porque recordemos que entró en el examen pasado, es precisamente el propietario del bien inmueble. O puede ser también otra persona, que es el poseedor. La misma ley dice que es el propietario o es el poseedor. Y en el puesto del timbre y papel sello especial para protocolos, ojo ustedes que son futuros abogados y notarios. El responsable, el deudor ante la SAT del impuesto de papel sellado para protocolos es el notario. El notario que va a ir a comprar el papel y que va a hacer la escritura, elaborar la escritura dentro de ese papel, es el notario. O sea, estos son los deudores, jóvenes. ¿Preguntas, por favor? ¿Hay preguntas? ¿Hasta dónde vamos? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Con una consulta, fíjese que a mí me queda una duda con respecto a la diferencia entre hecho generador y hecho imponible. ¿Será que usted me puede ampliar para poder tener claro esos dos conceptos? Muchas gracias. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Ah, perfecto. Se le denomina, mire, lo que sucede es que nosotros en Guatemala a algunas leyes le denominan hecho imponible y otras hecho generador. El Código Tributario lo denomina hecho imponible o hecho generador. Es un sinónimo. Ah, perfecto. Muchas gracias, Alicia. O sea, que usted donde lea hecho generador o hecho imponible se está refiriendo a lo mismo, a ese acto que se lleva a cabo y del momento que se lleva a cabo genera el cumplimiento de la obligación tributaria. Si el acto no se lleva a cabo, no genera el cumplimiento. Entonces, se le puede denominar de cualquiera de esas dos formas. Ok, gracias, licenciada. ¿Para servirle alguna otra pregunta? Bueno. Otros sujetos pasivos que reconoce la ley, el agente de retención. Del agente de retención ya hemos hablado y vamos a seguir hablando del agente de retención porque
Cualquiera de nosotros puede ser agente de retención en un determinado momento. ¿Quién es el agente de retención? Ya lo vimos, el patrono en relación al trabajador, cuando le tiene que retener. Pero además, la ley del impuesto sobre la renta establece quiénes pueden ser agentes de retención del impuesto sobre la renta. Y ahí determina, por ejemplo, una empresa. La empresa La Luna Sociedad Anónima. La empresa La Luna Sociedad Anónima vende, tiene un movimiento muy alto y tiene proveedores que le venden productos caros o en gran cantidad que son grandes los pagos que se le hace a este proveedor. ¿Cuándo son ese tipo de situaciones en las que estamos en una condición especial en el impuesto sobre la renta? La misma ley del impuesto sobre la renta depende del sistema en que nosotros nos encontremos inscritos. Por ejemplo, si se encuentra inscrito en el régimen simplificado, le tiene que retener el impuesto sobre la renta de la factura que le está pagando. Por ejemplo, la empresa se llama La Luna Sociedad Anónima, le vende al Sol Sociedad Anónima, vamos a 1,000 pares de zapatos. Le factura y cuando el Sol le paga a la Luna, le retiene el impuesto sobre la renta, un 15% del total del impuesto sobre la renta que le está reteniendo y tiene que avisarle a la SAT. Mis jóvenes crearon una serie de situaciones de las retenciones para poder fiscalizar de alguna mejor forma y fiscalizarlos a todos. O sea, jóvenes, que la gente de retención es otro sujeto pasivo, que no paga por sí mismo el impuesto, sino que lo paga por otro, que es el verdadero deudor, pero que debido a las modificaciones que han tenido las leyes, lo colocan en esa situación de obligadamente tener que hacer la retención. Es importante que tengamos claro esto porque en algún momento nos podemos ver en una situación de este tipo y es importante que tengamos conocimiento de las obligaciones que tenemos como contribuyentes. Fíjense, jóvenes, que el artículo 20 del Código Tributario nos habla de la solidaridad en materia tributaria. Y esto es importante porque nosotros no sabemos en qué momento nos vamos a ver en una situación de solidaridad en materia tributaria, los cuales se verifique un mismo hecho generador de la obligación tributaria. Son responsables en forma solidaria del cumplimiento de dicha obligación. ¿Cuándo podríamos nosotros estar en esta situación que se verifique este hecho generador? Miren, jóvenes, vamos a poner un ejemplo. Fallece una persona y esta persona nombra herederos a 5 hijos. Estos hijos son los herederos. La persona que fallece tenía un almacén. Este almacén va a seguir funcionando. Aunque él se haya muerto, va a seguir funcionando como parte de la mortuaria en el proceso sucesorio testamentario, porque él dejó testamentos y dejó herederos a los 5 hijos. La persona muere hoy. 3 días de duelo y vuelven a abrir ¿cómo se llama? El almacén. Están vendiendo, están llevando a cabo todas las actividades del almacén. Los herederos en este momento son solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Se lleva a cabo el proceso sucesorio testamentario, se abre el testamento, se lee el testamento, los 5 son herederos, aceptan ellos ser los herederos y se nombra un albacea. Desde el momento que se nombra el albacea es solidariamente responsable de las obligaciones tributarias. O sea, jóvenes, que nos damos cuenta que existen otras situaciones en las que sin buscarlo nosotros nos podemos ver involucrados en el cumplimiento de obligaciones tributarias y por eso, consejo, prepárense para esta materia. Si no lo van a hacer porque no les agrada, no les gusta, no lo entienden o su mira está en otra materia,
siempre que un cliente de ustedes, una persona que conozcan o ustedes mismos se vean en una situación de este tipo, busquen un especialista en la materia para no verse en situaciones que después conllevan grandes problemas para las personas que de por sí tienen un problema y se les suma el tributario. Posteriormente, este mismo artículo dice que en materia tributaria se aplican las normas que sobre la solidaridad establece el derecho común. O sea, lo que dice el Código Civil en relación a la solidaridad también se aplican a la materia tributaria. Por ejemplo, dice el artículo 20, el cumplimiento de la obligación puede ser exigido total o parcialmente a cualquiera de los obligados. Ojo, sigamos con los herederos. Puede ser exigido a cualquiera de los herederos si así lo decide el sujeto activo, o sea, en este caso la SAT. El cumplimiento total de la obligación por uno de los obligados libera a los demás, o sea, uno de los herederos paga el IVA, y entonces todos los demás ya están liberados. El cumplimiento de un deber formal por parte de uno de los obligados no libera a los demás, dependiendo del tipo de obligación formal de que se trate. Y la exención o remisión de la obligación libera a todos, o sea, pagamos el impuesto, pagamos, yo lo pagué, por ejemplo, uno de los hermanos pagó, de los herederos pagó, todos los demás se encuentran liberados. ¿Por qué? Porque todos son solidariamente obligados al cumplimiento de la obligación por la situación específica en que los colocó la decisión del padre de dejarlos en herencia, un negocio, un comercio, en este caso un almacén. El artículo 21, que también es importante que lo analicemos, nos habla de lo obligado por deuda propia. No es que sea de aquel, no es que sea el otro, es mía, es mi obligación. ¿Quiénes tenemos esa obligación? Todos los contribuyentes, todas las personas individuales. Importante, prescindiendo de eso, su capacidad legal, ya lo hemos mencionado anteriormente en clase, y es importante reforzarlo. No importa si usted es un menor, no importa si usted está declarado en estado de interdicción por una resolución judicial, usted puede seguir llevando a cabo hechos generadores y por lo tanto ser obligado al cumplimiento de esas obligaciones tributarias. En el caso de los que no están capacitados legalmente, o sea, los niños y los interdictos, hay un responsable que que se va a encargar del cumplimiento de esta obligación tributaria por él. Pero el obligado siempre sigue él. Lo que pasa es que otra persona que lo está representando se va a hacer responsable ante la SAT, pero el obligado siempre sigue siendo el mismo. Vamos a ver qué dice el artículo 12 del impuesto sobre la renta. ¿Quiénes son los contribuyentes del impuesto sobre la renta? Son las personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios residentes en el país que obtengan rentas afectas. Miren, jóvenes, importante. Personas individuales, todos nosotros, como personas humanas. Jurídicas, todas aquellas instituciones jurídicas que en algún momento pueden ser contribuyentes, óigase, las sociedades anónimas y otro tipo de sociedades. Y los entes, dice, o patrimonios, por ejemplo, cuando hablan de entes, se preguntarán ustedes, ¿qué será un ente? Ustedes saben qué significan la propiedad horizontal. Entiendo, licenciada, que en una propiedad horizontal se ve, por ejemplo, en edificios donde hay varios apartamentos, cada uno es propietario ¿qué le digo?, de un apartamento y en ese caso, pues, así es como funciona la propiedad horizontal. Así es. Así es. Ese es un ente. Eso es lo que se considera un ente dentro del derecho tributario. Por ejemplo, el caso de una propiedad horizontal, en el que hay unas condiciones específicas que establece solo para ellos, ¿verdad? Todas las obligaciones y derechos que se establecen en la escritura en la que se constituye la propiedad horizontal es un ente. O patrimonio,
que aquí puede ser el patrimonio, puede ser un fideicomiso, puede ser una copropiedad o cualquier otro tipo de forma jurídica que encontremos. O sea, cuando la ley del impuesto sobre la renta dice, son todos estos, estamos todos estos obligados, que tengan rentas afectas. Es importante, jóvenes. Si tienen rentas afectas y no importa si es propiedad horizontal, si crear alguna vertical, si crean otro tipo de instituciones jurídicas, caerían dentro de los entes o patrimonios. Se consideran contribuyentes, dice el artículo 12, por las rentas que obtengan los entes o patrimonios siguientes: fideicomisos, contratos de participación con propiedades, comunidades de bienes, sociedades irregulares. Bien, jóvenes, en el artículo 12 de la ley del impuesto sobre la renta van a encontrar ustedes un catálogo, pueden ser considerados según la legislación tributaria guatemalteca como entes o patrimonios. Ven ustedes, aquí están agencias o establecimientos permanentes o temporales de empresas, de personas extranjeras. O sea, hay una gran cantidad de instituciones jurídicas que desde el momento en que generan rentas afectas al impuesto sobre la renta están obligados. Son todo lo que se denomina entes o patrimonios. O sea, personas individuales, todos nosotros. Personas jurídicas, las sociedades reconocidas dentro del Código de Comercio. Y entes o patrimonios, todo lo demás que quedó fuera de las personas jurídicas y de las personas individuales. ¿Preguntas? Claro, Bueno, sí, porque recordemos que al final todos tenemos que pagar de alguna manera el impuesto. Entonces, por eso la ley viene y pone una gran cantidad de personas que pudiéramos ser en algún momento obligadas al pago del impuesto. Nos vamos al artículo 21 del Código Tributario, 21A. Fíjense, jóvenes, que es importante que lean todos estos artículos del Código Tributario, porque estos artículos, el 21A y el 21B, fueron adicionados en la reforma que se dio en el Código Tributario en el año 2016, en el decreto 16-37, que creó derechos para los contribuyentes que no estaban reconocidos en la ley tributaria, o sea, el Código Tributario. Y son todos estos derechos que es bueno que los tengamos presentes para en el momento de tener que enfrentarnos, podríamos decir, a la Superintendencia de Administración Tributaria, sepamos que tenemos derechos y que estos tienen que ser respetados. El primero, ser tratado con imparcialidad y ética por el personal de la SAT. O sea, y se puede invocar ese derecho si ustedes tienen un problema con algún empleado de la SAT. B, garantizar el carácter reservado de los datos personales, jóvenes. Y este B ha dado mucho que hablar, porque los datos de nosotros como contribuyentes tienen que ser reservados. O sea, no se pueden ir ventilando de aquí para allá por parte de los empleados de la SAT, sino que tienen que guardar mucho nuestros datos personales, nuestros informes, nuestros antecedentes tributarios y otros, dice, obtenidos por la administración tributaria. Mi jóvenes, sí es importante, porque en algún momento, algún caso que se ventile, se esté violentando alguno de estos derechos. Hay que poner mucha atención, pero quienes más tienen que poner atención son las autoridades de la SAT de no violentar esos derechos de los contribuyentes, porque si se violentan estos derechos, pues el contribuyente bien puede reclamar que se cumplan con sus derechos. El otro es ser informado y asistido por la Superintendencia de Administración Tributaria en el ejercicio de sus derechos. Jóvenes, casi no se cumple. Y sería bueno que se cumpliera. Ser informado y asistido por la SAT. Cuando nosotros necesitamos ejercer nuestros derechos, por ejemplo, es simple derecho de petición, jóvenes. Presentarse ante la SAT para que a ustedes les resuelvan una situación que por la virtualidad y que todo se hace en línea, a veces un contribuyente se puede ver en problemas de no poder resolver una situación. Entonces tiene todo el derecho a llegar a la SAT y que lo atiendan y le informen
para solucionarle su problema. Y lo hacen, pero no de la forma en que lo establece la norma, jóvenes, porque debería ser a puertas abiertas. La otra, formular consultas y obtener respuestas correspondientes. O sea, no solamente que se nos permita preguntar, sino que se nos dé la respuesta adecuada. Realizar todas las peticiones, dice, y cuestiones que se formulen en los procedimientos. Podemos hacerlo y no se nos puede negar. Obtener a su costa copia de documentos que conforman los expedientes, declaraciones que en sí ya están a nuestra costa, porque recordemos que nosotros podemos imprimir las declaraciones, por lo tanto, ya somos nosotros los que pagamos, y otras actuaciones realizadas por la Administración Tributaria. Ojo, jóvenes, pues como contribuyentes tenemos derechos. No proporcionar a la Administración Tributaria los documentos de identificación personal y los utilizados para el registro, inscripción y actualización, porque ya fueron presentados. Recordemos, jóvenes, que se inscriben en la SAT, se actualizan en la SAT, tienen que escanear y trasladar todos sus documentos. Ya no los tienen que volver a presentar porque ya se encuentran en la información. Después, repetición y devolución de pagos en exceso. Ojo, jóvenes, muchas veces se hace mal el cálculo del impuesto, se paga el impuesto y se paga de más. Podemos pedir la devolución y tienen que dar la devolución, siempre y cuando sea dentro de los 4 años que establece la prescripción. O sea, si pagamos de más, tenemos derecho a que se nos devuelva. Y sexto, que se aplique la prescripción de la que hablamos, de la prescripción de la Administración Tributaria. Miren, jóvenes, han pasado 4 años y un día. Hoy estamos a 13 de septiembre del año 2024. El 13 de septiembre del año 2019 se llevó a cabo alguna situación que no se reportó a la SAT. Si hoy hubieran llegado con ustedes o les hubiera solicitado la Superintendencia de Administración Tributaria información, prescribió. Porque ya pasaron los 4 años que establece el artículo 147 del Código Tributario, por lo tanto prescribió. Ojo, mucho ojo, jóvenes, con el tema de la prescripción en materia tributaria. Conocer el estado de las actuaciones administrativas, o sea, todo lo que se diga de nosotros en la SAT, tenemos nosotros derecho a que se nos diga en qué momento está, cómo está. Y planteamos un recurso de revocatoria, no nos notifican si lo declararon o no declararon, podemos ir a preguntar, mire, ¿qué pasó con mi recurso de revocatoria? Y que se identifique el personal de la Administración Tributaria, así jóvenes, con su gafete. Siempre tienen que estar con su gafete para que ustedes sepan que son empleados de la Administración Tributaria. Ser informado del inicio de las actuaciones es muy importante, jóvenes. Tienen que decirles que les van a revisar. Se identifican, presentan su acta. Ustedes revisan el acta y después ya le pueden pedir la información. Antes no. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber de sus derechos y obligaciones. Y es rectificar, jóvenes. Tenemos derecho a la rectificación. Cometió un error en la presentación de su declaración, la puede rectificar. Impugnar las resoluciones de la SAT. Revocatoria. Siempre, jóvenes, tenemos que tener pleno conocimiento que tenemos derecho y que esos derechos los tenemos que hacer efectivos. Por ejemplo, interponer el recurso de revocatoria y que se nos dé audiencia y defensa. O sea, no que nos debe decir, usted tiene que pagar este impuesto y no nos han dado la audiencia y defensa. Para eso tenemos que conocer muy bien el Código Tributario, presentar nuestros alegatos y pruebas. Tenemos derecho a todas las pruebas que nosotros consideremos pertinentes. Y así también a toda solicitud de información que haga la SAT a los contribuyentes o terceros con fines de fiscalización, deberá hacerla en el requerimiento de información. Importante, jóvenes. Si no hay un requerimiento de información por parte de la SAT a ustedes, de un tercero o de ustedes mismos, ustedes no tienen obligación de dar ningún tipo de información. Tiene que estar la persona debidamente identificada con su
con su gafete, con su DPI, para que ustedes miran que la misma persona es la del DPI y la del gafete, y además presentarles el requerimiento de información en un documento. No solamente mire que esto que el otro, no, jóvenes, tiene que estar dentro del requerimiento de información, todo lo que les tienen que pedir. Facturas del año 2022, 2023. Recibos del año 2022, los libros, todo eso tiene que estar en el requerimiento de información. Mucho ojo con eso. Si a ustedes les toca en algún momento asesorar a alguien que esté en un problema de la salud, tomen muy en cuenta el requerimiento de información. Continuando con el sujeto pasivo, que vamos a llevarnos unos días en los elementos de la relación jurídico-tributaria, pero la relación jurídico-tributaria es lo más importante en el área tributaria. Vamos a hablar de este obligado por deuda propia que lo mencionamos ya anteriormente y que son, aquí está repetido estos jóvenes. Por lo tanto, cerramos esta parte de los obligados tributarios. Pero esta parte del código tributario, nos vamos a ir a lo específico, que ya mencionamos algunos. El sujeto pasivo, que ya lo vimos en el artículo 12. ¿Quiénes son? Personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios. Y acá, en el artículo 12, nos da un gran listado de los que son también contribuyentes. Mucho ojo, jóvenes. Contrato en participación que casi ya no se utiliza, pero igual se utiliza, es sujeto pasivo del impuesto sobre la renta. Las sociedades irregulares. Vamos a escribir una sociedad, hacemos una escritura de constitución, empezamos, ya no continuamos. Dejamos ahí. Son los socios jóvenes. El encargo de confianza, que tampoco ya no mucho se utiliza, la gestión de negocios, los patrimonios hereditarios que ya los mencionamos, sucursales, todos estos son contribuyentes del impuesto sobre la renta. Mucho, mucho ojo, jóvenes, que no se nos escape. ¿Quieren ser contribuyentes? Porque podemos ser nosotros mismos, o puede ser nuestra familia, nuestros amigos, o puede ser nuestros clientes. Entonces, mucho ojo quienes pueden estar afectos al impuesto sobre la renta. No nos queremos con que solamente usted, un documento no puede ser, no. Si ese documento contiene que es un fideicomiso, es sujeto pasivo del impuesto sobre la renta. El artículo 13 de la ley del impuesto sobre la renta establece quiénes son los agentes de retención del impuesto sobre la renta. Y dice que son sujetos pasivos, pero como agentes de retención. No como el contribuyente propio, sino que como agente de retención, o sea, el encargado de retener el impuesto sobre la renta. Miren, jóvenes, el artículo 85 nos dice de otros sujetos pasivos en el impuesto sobre la renta. ¿Quiénes son? Todas personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios, ojo, siempre van a encontrar. Individuales, jurídicas, entes o patrimonios. Siempre los van a encontrar, pero ojo también, ¿qué significa eso? Significa que engloba una gran cantidad de figuras jurídicas que son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta. Sin personalidad jurídica, dice, no necesitan ni personalidad jurídica, jóvenes, para ser sujetos pasivos del impuesto sobre la renta. Pero, ojo, siempre que estén residentes en el territorio nacional. Todos estos, pero estén aquí. Para los efectos de este título, dice el artículo 85, se consideran entes o patrimonios y nos da el mismo listado que nos dio en el artículo 12, jóvenes. Pareciera repetitivo, pero se está refiriendo a otro tipo de ingresos. Entonces tenemos que tener muy claro, lo vamos a ir desgranando poco a poco en las estas personas repetitivamente nos están diciendo que son sujetos pasivos sobre la renta. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de renta. Entonces, dependiendo de la renta, la ley del impuesto sobre la renta está estructurada de tal forma que hay un tipo de renta y quiénes son los que pagan. Otro tipo de renta y quiénes son los que pagan. Recordemos que renta es cualquier ingreso que tenga una persona. Y dentro de
cualquier ingreso que tenga una persona, podemos encontrar cualquier tipo de renta, por ejemplo, de transportes internacionales, por ejemplo, de películas, de todo ese tipo ¿cómo se llama?, de actividades que son más que todo de entretenimiento. O sea, todas estas situaciones ya están grabadas por el impuesto sobre la renta. Entonces, es de ubicarlos cuáles son las rentas, pero ojo, jóvenes, que con esto, todos los ingresos están grabados. No importa si estos ingresos tiene, por ejemplo, por ser un youtuber, que es lo que está hoy, que ha ido evolucionando tanto la tecnología, ese youtuber también es sujeto pasivo del impuesto sobre la renta. Desde el momento que está recibiendo un dinero que se encuentra en este país, él, aunque el dinero venga de Estados Unidos o venga de cualquier lugar, él está haciendo su trabajo de youtuber en Guatemala. Él reside en Guatemala y él está recibiendo su dinero en Guatemala. Por lo tanto, es sujeto pasivo del impuesto sobre la renta. Aquí tenemos responsables como agentes del impuesto sobre la renta. Miren, jóvenes, son todos los responsables como agentes de retención del impuesto sobre la renta. Las personas que llevan contabilidad completa. Imagínense, la persona que lleva contabilidad completa es responsable como agente de retención. Los organismos del Estado y entidades descentralizadas, autónomas, municipalidades y las empresas, las universidades, colegios, fundaciones. ¿Por qué? Jóvenes, las universidades no pagan impuestos sobre la renta, pero son responsables de retener el impuesto. Hecho que no pague la universidad impuesto sobre la renta no quiere decir que no pueda retener las universidades, colegios, asociaciones, incluso las iglesias jóvenes, los partidos políticos. Otro, los fideicomisos, contratos de participación, copropiedades, comunidades de bienes, sociedades irregulares. Aquí están todos los mismos que nos mencionan en otros artículos. Como les digo, pareciera ser repetitivo, pero aquí estamos hablando de los agentes de retención. O sea que por allá nos decían que son sujetos pasivos y aquí nos dicen que también son agentes de retención. Ojo, porque la ley los coloca en las dos situaciones. Depende de lo que estén haciendo, como sujetos pasivos o como agentes de retención. ¿Preguntas? Licenciada, solo disculpe que retroceda un poquito, pero me quedó una duda con respecto ahí en los derechos del contribuyente. No sé si puedo aprovechar para Sí. hacérsela. Es que Sí, dígame. en el numeral 9, donde indica que se aplique la prescripción de la acción de la Sí. administración tributaria para determinar Ajá. obligaciones, imponer sanciones y exigir el pago de deuda tributaria. Si llegara Así un es. requerimiento de SAT donde me están pidiendo información contable del año 2015, por decirle un año, Uh-huh. ya no tendría la obligación de No, presentársela. pero tiene que hacer efectivo su derecho. Qué buena su pregunta, me parece muy interesante porque nosotros leemos, sí, tenemos el derecho a la prescripción. Claro, es como, por ejemplo, perdón por la comparación, pero sí tiene cierto parecido en el caso de la inconstitucionalidad. Crean una ley y esta ley es inconstitucional. Si no vamos a reclamar ante la Corte de Constitucionalidad que esta ley es inconstitucional, va a seguir. ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Porque no se ha reclamado su inconstitucionalidad. Tenemos que nosotros acudir a la Corte de Constitucionalidad para solicitar a la Corte de Constitucionalidad esta ley. Lo mismo sucede con la prescripción. Viene y le solicitan a usted información del año 2015. Usted se da cuenta, ya pasaron más de 4 años. Entonces usted tiene que solicitar se aplique la prescripción. Sepan que ya prescribió.
usted tiene que hacer valer su derecho a la prescripción. Si no hace valer su derecho a la prescripción, el caso continúa. Claro que en cualquier momento usted puede solicitar se aplique la prescripción, pero ahí prácticamente usted está aceptando. Entonces, lo primero, como parte de la defensa que usted debe llevar a cabo en su caso o el caso de que se trate, sí tiene que solicitar que se aplique la prescripción. Aunque usted sepa que esté prescrito, no lo puede dejar así, sino que tiene que solicitarlo. Muchas gracias, licenciada. Y en este caso, ¿cuál sería el procedimiento de solicitarlo? Digamos que se presenta un memorial o se Sí, se indica. presenta un memorial. Ay, Ante el tributa, se presenta un memorial ante el tributa, solicitando se aplique en el caso tal y tal la prescripción por esto y esto. O sea, se tiene ¿cómo se llama? Que argumentar que de acuerdo al artículo 147 del Código Tributario, y atendiendo en que tal fecha, pues se venció el cumplimiento de esta obligación tributaria y ya pasaron más de los 4 años establecidos en la ley, entonces que se aplique la prescripción. Sí, se tiene que solicitar y se tiene que hacer de la forma, como por medio de un memorial con todo lo que establece la ley, aunque no es formalista, pero sí se tiene que hacer valer, lo puede firmar cualquiera. muchas gracias, licenciada, me queda muy claro. Para servirle quién más. Bueno, continuamos entonces porque entiendo que se entendió todo, ¿verdad? Dice, fíjese que encontramos otros contribuyentes del artículo 98. Residentes. Otros no tenían ingresos del territorio nacional. Por ejemplo, ustedes viven en Estados Unidos y compran aquí un edificio. Uno de ese edificio lo dan en arrendamiento. Ustedes obtienen ingresos por ser los dueños de ese edificio. Por lo tanto, ustedes son sujetos pasivos del impuesto porque la riqueza agravando se encuentra en Guatemala. Por lo tanto, se tiene que pagar el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque la manifestación de la riqueza se encuentra en Guatemala. Entonces, jóvenes, tomar muy en cuenta esto porque muchas veces las personas se van a Estados Unidos y compran aquí propiedades, se obtienen negocios que están aquí en Guatemala y siguen viviendo en Estados Unidos. Si la fuente de la riqueza está en Guatemala, tienen que pagar el impuesto sobre la renta en Guatemala. Otros son los responsables y agentes de retención, quienes pagan rentas devengadas por los contribuyentes sin establecimiento permanente, ojo, jóvenes, o los depositarios o administradores de los bienes o derechos de los contribuyentes sin establecimiento permanente responden solidariamente por el pago del impuesto correspondiente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. No tiene establecimiento, pero le estoy pagando. No es mi trabajador, sino que me está prestando un servicio. Entonces, jóvenes, tienen que pagar, tienen que hacer la retención del impuesto sobre la renta. Licenciado, me iba a poner de ejemplo mi persona, porque Sí, como hágalo, Julio, por favor, sí. yo estoy aquí en los Estados Unidos y tengo por ejemplo, mi casa en Guatemala y también todos los impuestos tengo que pagar. Claro. Tengo que pagarlos, aunque físicamente no estoy. Y el otro tema es que actualmente tengo mi casa como Airbnb, como de esa aplicación que donde la gente llega y no solo Sí. pago el impuesto aquí en los Estados Unidos, porque aquí me cobran un porcentaje, también pago un porcentaje de los impuestos ahora, que es tal vez como el 5% de lo que ahora esa aplicación Airbnb sujeto a la SAT, porque me fue interesante porque me llegó una nota y entonces fui a la SAT, bueno, mandé a alguien a preguntarle de la SAT y tenía que hacer una inscripción como el pequeño contribuyente y no sé qué, porque ahora casi lo que está haciendo la SAT es que las personas que están recibiendo o recibiendo dinero por aplicaciones o alguna cosa así, aunque estén recibiendo el dinero de otra parte, también tienen que
Porque están es que tratando. la manifestación, la fuente de las riquezas se encuentra en Guatemala. Así es, entonces, Ajá, y el derecho tributario guatemalteco grava la manifestación de riqueza que se encuentra en Guatemala, aunque la persona no se encuentre en Guatemala, eso no importa. La manifestación de riqueza está aquí. Y por eso, por ejemplo, en el caso del Airbnb, ¿cómo se pronuncia, perdón? como Airbnb, Airbnb, sí. Eh, le pidieron ¿cómo se llama? A Holanda, me parece que en Ámsterdam, parece que fue, que sí, pidieron toda la información porque ahí era donde se manejaba la aplicación. Mire, es que por eso, mucho ojo con el artículo 98 del impuesto de la ley del impuesto sobre la renta, porque ahí lo que está grabando es usted que está en Estados Unidos, o póngase, puede estar en Rusia, en cualquier lugar del mundo, pero usted tiene un inmueble aquí en Guatemala. y Usted está obteniendo riqueza por ese inmueble, tiene que pagar impuesto acá. sí, igual es cuando me toca hacer el trámite del pasaporte o algún documento que necesito. Y me cobran también, me preguntan, ¿tienes casa en Guatemala? Y yo, sí. Ah, bueno, entonces tienes que pagar ¿Sí? y yo, sí, de verdad. Entonces me toca pagarlo aquí para que me saquen mi pasaporte, igual tengo que pagarlo. Porque es que usted es ciudadano guatemalteco, pero no solamente eso, sino que usted tiene su riqueza, o sea, podríamos decir riqueza, ¿verdad? Podríamos decir, tal vez tiene una cuachita, pero bueno, es riqueza para el derecho tributario, entonces sí tiene que pagar el impuesto acá. Por eso es importante la lectura de la ley para establecer nuestros derechos y obligaciones. Gracias, licenciado. Para servirle, Julio. El artículo 107 establece... Sí, dígame. Entonces, entiendo que en este caso también todas aquellas compañías que, por ejemplo, prestan servicio de Internet aquí en Guatemala, como Starlink, que es el Internet por satélite, y uno paga aquí en Guatemala, pues el servicio. Entonces, Pero mire, también aplicaría hay ahí. que, no, fíjese que hay una situación especial. Si está inscrita aquí en Guatemala, sí. Por eso tiene el problema con Netflix, Facebook, todas esas plataformas de entretenimiento, porque están en el aire, pero no es solamente por eso, es que no tiene domicilio fiscal en Guatemala. Si tienen domicilio fiscal en Guatemala, sí, porque tienen aquí una dirección física en donde ellos cobran esa riqueza. Ellos están allá, pero aquí lo están cobrando. Aparte, es como el caso de Julio, que la propiedad está en Guatemala, no está en el aire, sino que está en Guatemala. Entonces él dio en alquiler su casa para que vinieran extranjeros y disfrutaran de aquí en Guatemala y se alojaran en su casa. Entonces él está recibiendo dinero por un bien que se encuentra dentro del territorio nacional. Ahora, está muy en discusión porque no está grabado de esa forma todo lo que está en el aire. Por ejemplo, el Internet. Por ejemplo, aparte si el Internet que presta Claro y Tigo, que como ellos son empresas de Guatemala, tienen aquí sus postes, vemos los postes y toda la cuestión, toda la infraestructura está en Guatemala, aunque ellos estuvieran en Estados Unidos. Por ejemplo, los dueños de Claro estuviera en Estados Unidos, pero tiene aquí su sucursal, por eso dice, viene la ley del impuesto sobre la renta, sucursales, porque acá ellos tienen una infraestructura. En el caso, por ejemplo, de Netflix, que no tiene infraestructura en Guatemala, sino que es en el aire que ellos prestan el servicio, pero aquí ellos no están teniendo un medio por el cual tengan riqueza, sino que es por el servicio que prestan que está en el aire. Eso no es, esa parte no está grabada. Entiendo. Sí, porque aquí estoy viendo la factura y sí dice Starlink Internet Service Guatemala Limitada. Entonces, sí Tienen una tienen, empresa. sí, Hay una empresa que se llama Starlink Guatemala Limitada, entonces la tienen aquí en Guatemala, tienen que pagar aquí. perfecto. Ok, gracias, César. Dico, o sea que literalmente podemos decir que lo virtual, lo internet, o sea, lo tecnológico, podemos decirlo así, es difícilmente poder regularlo para que pueda contribuir a No. los impuestos. La ley
La ley no está estructurada para eso. Tendrán que modificar la ley. Es que ese es el tema. Fíjese lo que dice la ley, que estén aquí en Guatemala, y es que el aire podrá ser dentro del territorio nacional, pero no se puede cobrar al aire. Recordemos lo que dice el artículo, es que el artículo es muy preciso. Son contribuyentes de este impuesto a las personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios no residentes en el patrimonio nacional o que no están aquí en Guatemala, según la definición de presente libro, que obtengan ingresos grabados de conformidad con el artículo anterior que dice territorio nacional. Entonces, eso es lo importante. En el caso del Internet, así que no fuera prestado en Guatemala como Claro y Tigo, no tendría que pagar. Hay una rendija, podríamos decir, que quedó en la ley, por lo tanto, no se puede cobrar impuestos a determinadas situaciones jurídicas. Por ejemplo, como les digo, Netflix. Para mí, Netflix es el caso más, podríamos decir, con el que más se puede ejemplificar, porque vayan a buscar ustedes dónde está Netflix en Guatemala. No está. ¿A dónde le van a cobrar? Si su riqueza no proviene del territorio nacional, porque ellos no tienen nada dentro del territorio. Si Netflix tuviera, por ejemplo, una oficina aquí en Guatemala, sí. Que ahí cobran, llevan a cabo sus actividades mercantiles y toda la cuestión, pero como no lo tienen, por eso se escapa Netflix, pero no, Claro, Tigo y todo el Internet que se ha prestado por empresas, ya sea que estén en Guatemala o no esté en Guatemala, pero que hagan uso de los postes, toda la infraestructura. Es la gran diferencia que hay. Interesante, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, o sea, porque hoy por hoy las aplicaciones, muchos servicios que se brindan, por ejemplo, es a través de la nube, e incluso unos sistemas contables que se manejan, ya no están los servidores aquí, están en la nube y uno solo ingresa datos por internet y no hay nada, y lo único que hace es pagar una cuota mensual, ya ni siquiera eso. Todo prácticamente está, la tecnología va a abarcar mucho este segmento de la información. Por eso es que si quieren cobrar impuestos, por ejemplo, como lo hicieron con perdón, me confundo siempre con Airbnb, es que las casas están en Guatemala. Lo pagaban extranjeros, pero como está aquí en Guatemala, ahí sí pudieron. La legislación guatemalteca, pues como todas las legislaciones, tiene podríamos decir, sus excepciones que no están descritas como excepciones. No pueden abarcarlo todo. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ha avanzado más rápido que lo que es la legislación y en sí el conocimiento, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial. Eso nos va a crear grandes debates, no solamente en el campo tributario, sino en el campo de la propiedad, porque ¿quién va a ser el dueño de la nueva creación en la que intervenga una máquina? ¿Quién va a ser? Si se utiliza algo que otra persona creó. Por ejemplo, estuve en una reunión y una persona cumplió años. Entonces le pidió a la inteligencia artificial que le adecuara el poema Vida, nada me debes, vida estamos en paz, de Amado Nervo, que se le adecuara a su edad. La inteligencia artificial se lo adecuó a su edad. ¿De quién es el poema? ¿De la inteligencia artificial? De esta persona no es, porque él no creó nada. ¿De Amado Nervo? ¿De quién es? Y entonces, ¿quién va a pagar impuestos si se vende esa creación? Esto es un ejemplo de un poema, pero pudiera crearse otras cosas. ¿Quién va a pagar el impuesto? De algo que no sabemos ni quién es el dueño. Nos vienen épocas de mucho debate y de mucho aprendizaje en este sentido, porque como ustedes muy bien lo mencionaron, con esto de la tecnología, estamos muy bien, vamos creciendo, que esto y que lo otro, pero se van abriendo muchos agujeros que considero en lo particular que va a ser difícil normar tanto porque va muy rápido los cambios en la humanidad. Vamos a continuar con
impuesto al valor agregado. ¿Quién es el sujeto pasivo del IVA? Es aquella persona que lleva un acto o contrato grabado por la ley. Y después nos da el artículo 6 un listado de quiénes son. Y dice el importador, habitual o no, de eso ya lo hemos hablado mucho en clase. El contribuyente comprador, muy bien. Cuando el vendedor no esté domiciliado en Guatemala. Miren, acá está. El contribuyente comprador, cuando el vendedor. ¿Qué es Netflix? ¿Estamos comprando algo? No, Netflix es un servicio. Y ahí es donde está. Si fuera, estamos comprándole a Netflix, no le estamos comprando, le estamos pagando un servicio. Si fuera que nos dieran algo que nos entregaran, entonces sí estábamos comprando, pero como es un servicio. El beneficiario del servicio, si el que efectúa la prestación no está domiciliado en Guatemala, nosotros somos, pero como no nos pueden cobrar, es ahí donde está la diferencia. ¿Por qué? Porque no hay oficina en Guatemala, por lo tanto no lo están cobrando en Guatemala, porque recordemos que el cobro que nos hacen no es nacional, sino que el cobro que nos hacen es internacional. ¿Por qué una persona que no tiene ni tarjeta de crédito ni tarjeta de débito no puede tener Netflix? Porque para tener Netflix tiene que tener una tarjeta de crédito internacional, porque no es ni siquiera la nacional, sino que es la internacional. ¿Por qué? Porque el cobro se está haciendo internacionalmente, no en Guatemala. Y eso es lo importante. El comprador, cuando realice operaciones de conformidad con el artículo 52 de la ley, las sociedades civiles, mercantiles, todo lo demás que se había mencionado anteriormente. Y por tanto hay un control de contribuyentes del IVA. La SAT tiene un control de todos nosotros por medio del NIT. El registro mercantil tiene que dar la información a la SAT de todas las sociedades que se inscriban dentro del registro mercantil. Tiene solamente 10 días para dar el aviso. Y 28, información de la Dirección General de Aduanas. Importante, jóvenes. La Dirección General de Aduanas deberá llevar un registro computarizado en base al NIT a todas las importaciones. O sea, acá entonces poco a poco nos va cerrando el sistema tributario para que pagamos impuestos. Y es precisamente por medio de las aduanas. Todo lo que ingresa por las aduanas está sujeto al pago de los impuestos. Bien, jóvenes, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. ¿Preguntas? Muchas gracias. Para servirles. Información. A los que tuvieron problemitas con su examen, les subí el trabajo que tienen que hacer. ¿Quiénes de aquí tuvieron problemas con su examen? ¿Sí? ¿Vivi? A usted y todos los que habíamos platicado ya que tenían problemas con su examen, entonces ahí les dejé ya el trabajo que tienen que entregarme la otra semana y están todos los requerimientos del trabajo. También ya les subí el laboratorio para que estudien para su segundo examen parcial. Y la otra, el lunes me parece que no hay clase. Nos vemos hasta el viernes, me parece. Sí, licenciada, esa suerte. Muy bien. Gracias, ¿Sí, licenciada. Disculpe, estoy teniendo problema con la señal, pero sí, ya le escuché. Gracias. No sé si me escucha. Sí, cómo no, sí. ¿Sofía? Buenas tardes, licenciada. Entonces, ¿eso quiere decir que son los que hablaron con usted o los que...? No. Todos los que tengan problemas. O sea, mire, no les fue tan bien a todos. A algunos les fue muy bien, ¿verdad? Pero póngase, si usted considera que le fue muy mal, que vaya a tener 3, 4, 10 puntos, y usted quiere mejorar su calificación, puede hacer el trabajo. No es que me hayan hablado o no me hayan hablado. Y los que crean que tengan problemas con su nota. Ok. Gracias, Lee. Está abierto para todos. Bueno, entonces los veo, sí, como no, Cintia. Sí. Licenciada. Sí. Dígame. Nora. Sí, dígame, Nora. Se le cortó el micrófono, tal vez la apagó. Sí, así estoy viendo. ¿Así?
Ya. Fíjese que aquí hay bastante problema. Tengo intervención por la lluvia que está fuerte. No mucho le escuché con respecto al trabajo. No Entre a sé la, si le a puedo... la- entre a la Ajá, clase, entre a la clase virtual de Classroom, ahí está todo. ajá. Ah, ok. Sí, no es necesario que Voy, se lo diga, ahí está. ahí están las instrucciones. Ahí está todo. Gracias, Para licenciada. servirle Voy a nuevamente. entrar porque no escucho muy bien por la No se intervención. preocupe, entre Gracias. Feliz ahí. noche. Muy bien. Sí, Marco, Gracias. Feliz noche. para servirle. Bueno, entonces, jóvenes, los veo la próxima semana en clase. Gracias, licenciada. Feliz noche. Dios la Feliz bendiga. noche. Ya Gracias listos igualmente. para cargar la antorcha. Ah, sí. Hoy no nos dejaron. Feliz noche.